iniciar, daremos un breve concepto sobre materialismo histórico. El materialismo histórico percibe los cambios histórico-culturales como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. De esta manera se opone a la concepción hegeliana, según la cual la historia se ve determinada por el espíritu. Los fundamentos del materialismo histórico se encuentran en los planteamientos de Marx y Engels. Aunque el término fue acuñado por Georgy Plejánov, para el materialismo histórico las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases, no así por las ideas. Desde el punto de vista, el resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. Ello implica que los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político-económico, así como el capitalismo, no obedecen una evolución neutral, sino una construcción histórico-social, y por tanto pueden ser cuestionados e encausados por otros modelos. Antes de empezar con mucho bla bla bla, te recuerdo que debes de poner atención. Ten por seguro que el profe te va a poner esto en el examen. Se comprende entonces que el materialismo histórico se riñe tanto con los modelos de pensamiento que neutralizan las diferencias sociales, llamados por ellos ideologías burguesas, como el socialismo abstracto. Una vez sabido esto, podemos iniciar a hablar sobre Marx y su pensamiento, no sin antes dar una pequeña introducción sobre él. Karl Marx fue un pensador de origen alemán, considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante es El Capital, publicado justo en el Engels de 1867. El materialismo histórico es una teoría de la historia que trata de explicar la historia con su origen o no solo los acontecimientos o periodos individuales. Ese término fue utilizado por primera vez por Karl Marx en su prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, en su origen la ideología alemana, de 1859. Ahí escrito: en mi concepción tiene como base el desarrollo que se produce en el ámbito económico. Teniendo una breve intro, podemos empezar ya a tratar su pensamiento. Ahora escuchemos sobre el pensar de Karl Marx. El pensamiento de Karl Marx afirmó que las condiciones materiales de vida de los seres humanos han determinado siempre su forma de vivir y de pensar, es decir, su devenir histórico. Esto tiene que ver lo que son como la condición económica en la que está una persona. No podemos comparar a una persona que tiene todas las posibilidades de obtener ciertos recursos a una persona que carece de ellos, ya que para la persona que carece de ellos le será más difícil obtener ciertos beneficios, a diferencia de la persona que tiene la posibilidad de acceder a ellos, porque tiene todos los recursos y tienen diferentes pensamientos de obtener beneficios para sí mismo. Y también en la actualidad el marxismo se describe en qué conceptos como alineación, estructura económica, modo de producción, relaciones de producción o clase social, lo que es lo mismo de diferencias de clases sociales, cobran un nuevo sentido en este momento de crisis económica. Cabe también decir que Marx fue el primero en explicar cómo surgió el capitalismo, cuáles eran las leyes por las que se regía a la posibilidad de ponerle fin. Y este es el pensamiento de Karl Marx. Ya teniendo una idea de su pensamiento, querrás saber sobre las características de ese. Y queriendo o no, de todos modos te las tenemos que decir. Como primera característica podemos rescatar que es la primera filosofía que apoya lo que es el conocimiento científico. ¿Qué queremos decir con esto? Que Karl estaba de acuerdo que mediante una experimentación nosotros podemos obtener un conocimiento. También otra característica que resalta mucho es que él añade lo que es el método dialéctico,
¿Qué queremos decir con esto? Pues él busca que se conozca el conocimiento etapa por etapa históricamente. Otra característica que también resalta es cómo él busca la correlatividad de lo que es lo absoluto y lo relativo. Otra característica que también es muy importante es cómo deja ajeno la actitud del conocimiento. Esto nos dice que nosotros no vamos a poder aprender mediante pues la actitud de otra persona, sino sería imitación. Interesantes, ¿no? Bueno, ahora hablemos de los representantes del materialismo histórico, quienes llevaron a cabo y compartieron este mismo pensar. Los principales representantes del materialismo histórico son Tales de Mileto, que fue el fundador de la escuela de Mileto, la que es considerada la primera escuela científica de Grecia. El segundo es Anaximandro de Mileto, fue el iniciador de estudios sobre biología, astrología, física o geografía. Demócrito de Abdera desarrolló la teoría atómica, según la cual toda materia se compone de átomos entrelazados, indivisibles, eternos, invisibles y de distintos tamaños. Epicuro afirma que toda la realidad está formada por los átomos y el vacío infinito. Giordano Bruno, grandes aportaciones en el ámbito de la teología, la astronomía o la física. Galileo Galilei, este matemático y astrónomo es considerado el padre de la física y la ciencia moderna. Ludwig Feuerbach rechaza la idea del mundo metafísico y lo intangible. Y por último, Karl Marx establece que el mundo es una realidad con una materia subjetiva vinculada a una historia. Como repaso y puntos importantes, el materialismo, también conocido como la interpretación económica de la historia, es una teoría de la historia filosófica. El marco teórico trata de explicar las grandes pautas de desarrollo y cambio social a lo largo del tiempo. En otras palabras, este pensamiento trata de estudiar el cambio de las consecuencias a través del tiempo, poniendo potencial atención en las relaciones económicas, en las bases materiales y las relaciones sociales y de clase que se crean en consecuencia de estas. Para que esto aún te quede un poco más claro, a continuación mi compañera Magali hará una defensa y un punto de vista sobre este mismo tema. Creemos y defendemos que este punto es verdadero y todo lo que trata de decir Carlos Marx con el materialismo, lo que dice que los cambios sociales son por medio o son influenciados por la economía y por influencias políticas. Lo comparamos y decimos que es verdadero porque lo seguimos viendo en la actualidad. La separación de las clases sociales y también va ligado pues con lo que es el capitalismo, la división de las clases sociales, la clase alta, la clase baja, y pues todo esto va a depender del nivel económico que va a tener cada individuo. Y creemos que es verdadero porque es algo que se ve realmente actualmente, sigue siendo. Todo lo que pasa es promovido por la economía, por lo material y por otras influencias como la política, etc. Como ya escuchaste, este tema sigue siendo muy importante en la actualidad, ya que literalmente el materialismo histórico estudia que las sociedades humanas se desarrollen a través de la lucha de clases. En otras palabras, esta quiere decir que todos los acontecimientos y cambios importantes de nuestro mundo están causados por la tecnología y la forma en que nos organizamos en torno a estas. Ahora sabemos que el materialismo histórico es la teoría marxista de la historia. El punto de partida del materialismo histórico es el análisis de cómo las personas se ganan la vida y cómo intercambian su trabajo por dinero para vivir. Y Marx creía que la actividad económica era el principal determinante en la configuración de las sociedades humanas y de instituciones como el Estado, la religión y la ideología. Con la anterior doy por concluido el tema.
Esperamos que haya sido de tu agrado e interés, también que hayas tomado nota y poner mucha atención. Recuerda que este tema, sin duda alguna, vendrá en tu examen.